Nunca imaginé que un simple almuerzo en familia se convertiría en una deuda desgarradora. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un día común, soleado, con una brisa ligera que entraba por la ventana. La mesa estaba puesta, humeante, llena de platos típicos de la abuela. Su aroma, un abrazo cálido, prometía risas y momentos felices. Mis ojos recorrían a cada uno de los presentes, mamá, con su sonrisa, ese brillo especial en sus ojos, papá, siempre serio, pero con una involuntaria alegría que asomaba en su risa. Mis hermanos en sus mundos, jugando, riendo, despreocupados. Todo se sentía perfecto. Pero yo lo sabía, algo no estaba bien. La conversación giraba entre anécdotas de la infancia y sueños de futuro, pero una sombra se cernía sobre nosotros. La mirada fugaz de papá, a la que nadie parecía prestar atención. La forma en la que sus manos temblaban al sostener el tenedor. Mi corazón latía fuerte. Un preámbulo en el aire, como una tormenta que se aproxima. Entonces, antes de lo esperado, todo cambió. El teléfono sonó, un tono estridente que cortó el aire. Papá se levantó, su rostro se tornó pálido. Recuerdo el silencio absoluto que siguió. Él salió de la habitación. Las risas se desvanecieron. La risa de mi hermano, el juego alegre, se convirtió en murmullos inquietos. Al volver, la expresión de papá era diferente, como si una sombra hubiera pasado por su rostro. Necesitamos hablar, dijo con voz temblorosa. De golpe, una piedra en el pecho. Un nudo en la garganta. La atmósfera se volvió densa, el aire cortante. Y entonces lo soltó con el peso de 1000 tormentas. Hay algo que han descubierto sobre nuestro negocio y estamos en problemas enormes. Las palabras resonaban en mi cabeza. Mi mundo se detuvo. Deudas, amenazas, el miedo reflejado en los ojos de mamá. Los sueños, los planes, todo en un hilo. Era un estruendo de confusión, una revelación desgarradora. No podía dejar de pensar en lo que eso significaba para nosotros. El tiempo se detuvo. Pasamos de la incredulidad a la desesperación en cuestión de segundos. Yo solo quería que todo desapareciera, que pudiéramos volver a aquella mesa llena de risas. Pero la dura realidad se ceñía sobre nosotros como una nube de tormenta implacable. Los murmullos de mis hermanos se perdían en un eco distante. La comida se volvió un elemento extraño, inerte. Mi cuerpo temblaba, mis manos se ahogaban en sudor. ¿Cómo íbamos a salir de esto? Las palabras de papá aún sonaban como un mantra terrorífico en mi mente. Lo que se suponía que era un almuerzo familiar, un momento de unión, se transformó en un punto de quiebre. Era el inicio de una lucha que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Podríamos soportarlo? La incertidumbre se enredaba con mis esperanzas, y la angustia crecía como una sombra ineludible, y justo cuando creí que ya nada podía ser más sombrío, papá dejó caer una carta sobre la mesa, su rostro lleno de preocupación. No he querido decirles esto, pero esto es solo el comienzo. Mis ojos se clavan en el papel, temiendo lo que pueda contener. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigas suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que se vienen. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El silencio en la mesa se volvió un monstruo voraz. Aquella carta, olvidada brevemente bajo el peso de la angustia, parecía brillar con una luz maligna. Fue como si la comida dejara de existir. Los platos bien servidos se convirtieron en meras decoraciones de un drama en el que todos éramos los protagonistas. A la fuerza, papá se encontraba al borde del colapso, y su mirada desesperada nos obligaba a confrontar lo que había comenzado como una jornada de felicidad. Esperé que mamá hablara, que buscara respuestas o palmaditas de consuelo, pero en cambio, se quedó ahí, con sus ojos llenos de lágrimas, mirando la carta como si pudiese desentrañarla. En ese instante su fragilidad se convirtió en un espejo de nuestras propias emociones. Finalmente, papá rompió el silencio. Estamos hablando de más que dinero. Hay contratos y representantes a los que debemos rendir cuentas, y los plazos se acortan, explicó, tragando con dificultad.
Cada palabra suya se sentía como un puñetazo que resonaba en mis entrañas. Mis hermanos, aún ajenos a la magnitud del problema, miraban entre sus juguetes y nos lanzaban miradas de confusión. Yo deseé con cada fibra de mi ser poder volver a aquel instante perdido donde la temida realidad aún no nos había alcanzado. Pero esa burbuja existía ya solo en el pasado, y lo que estaba delante de nosotros era una tormenta cargada de incertidumbre. La carta tembló en silencio sobre la mesa mientras mis pensamientos vagaban. Recordé los esfuerzos de papá, las noches sin dormir, las celebraciones de pequeñas victorias, como siempre había creído que las cosas tomarían un giro positivo. Ahora, todo se desmoronaba. La idea de que su arduo trabajo pudiera volverse cenizas me dejó helado. Mamá, ¿qué vamos a hacer?, le pregunté, la angustia apoderándose de mi voz. Ella se giró hacia mí, tomó una profunda bocanada de aire y por un breve momento, la vi recuperar parte de su fortaleza. Vamos a resolverlo, dijo con una determinación que me sorprendió. Lo que cuenta es que estamos juntos, con ese espíritu, decidimos que no podíamos esconder nuestros temores. Reunimos a los niños y explicamos, en términos simples pero claros, que no estábamos atravesando un momento fácil y que necesitaríamos ayudarnos mutuamente. Fue entonces cuando mis hermanos, sorprendidos, comenzaron a compartir sus ideas de cómo podríamos afrontar la situación. Uno sugirió hacer manualidades para vender, otro habló de una pequeña venta de garaje. Por un instante el miedo nos unió y las preocupaciones parecían desvanecerse ante la fuerza de nuestra unidad, pero al final de esa conversación, el peso de la carta siguió presente, un recordatorio constante de que esta lucha apenas comenzaba. En el fondo, la voz de una parte de mí seguía susurrando que esa tormenta que se había desatado jamás nos dejaría en paz. Esa misma noche, mientras todos dormían, no pude conciliar el sueño. El silencio de la casa era abrumador y en la soledad de mi habitación, las dudas fueron creciendo como malas hierbas. ¿Cuánto tiempo tendríamos? ¿Era ese el comienzo de una serie de pérdidas que no podríamos superar? Fue entonces que una idea surgió en mi mente: buscaré ayuda. Encontraré la forma de hablar con los verdaderos responsables de este desastre. La idea se sentía como un rayo de esperanza, un acto de defensa. A la mañana siguiente, antes de que todos se despertaran, me levanté y decidí que iría a la oficina de mi papá. Mientras caminaba, sin embargo, algo me detuvo. Un mensaje sin leer en el teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo. Era un número desconocido, y mis manos temblaban al abrir la notificación. Las palabras que emergieron de la pantalla me golpearon: sabemos más de lo que crees. Debes actuar rápido. ¿Quién enviaba eso? ¿Era un aliado o un adversario? Las preguntas llenaron mis pensamientos, y el eco de la carta resonó con más fuerza que nunca. En aquel instante supe que esta historia estaba lejos de terminar. Lo que estaba en juego era mayor de lo que jamás había imaginado. El sol entró en la casa como un rayo de desafío, iluminando las sombras que la carta había arrojado sobre nuestro hogar. Mientras el resto de la familia despertaba, yo me quedé en mi habitación tratando de armar un plan. La voz del mensaje resonaba en mi cabeza, como un eco misterioso. No podía dejar que la incertidumbre me paralizara, al menos tenía que averiguar quién más estaba al tanto de la situación. Descendí las escaleras, cada paso me acercaba más a la mesa de la cocina donde aún reposaban vestigios del almuerzo en familia. Cada rincón tenía una historia que contar, pero en este momento, el silencio de ayer pesaba más que cualquier otro recuerdo. Las risas, las historias y la alegría habían sido reemplazadas por un ambiente tenso y agobiante. Mamá, ¿puedo usar el teléfono de papá?, pregunté cuando la vi en la cocina, preparándose el desayuno. Miró hacia mí, un destello de preocupación cruzó su rostro. ¿Para qué lo necesitas?, inquirió con suavidad. Sentí la necesidad de confiar en ella, compartir el secreto del mensaje, pero el miedo a su reacción me detuvo. Solo un momento importante, respondí evasivamente intentando restarle importancia. Ella asintió y con un nudo en el estómago tomé el teléfono. Le di un vistazo a cada contacto buscando respuesta entre nombres que apenas recordaba. Decidí que buscaría primeramente a un viejo amigo de papá, alguien que pudiera entender la jerga financiera y, quizá, tener una idea sobre nuestros próximos pasos. Marqué el número y a medida que el teléfono sonaba, cada tono era un eco de una esperanza pendulante. Daniel, pregunté cuando una voz familiar respondió al otro lado. La conversación fluyó entre la ansiedad y el alivio, acumulando detalles sobre cómo podíamos proceder. Aunque su tono era tranquilizador, su mensaje era claro:
tienen pocos días para actuar si quieren evitar lo peor. Una vez colgado, la realidad volvió a golpearnos con fuerza, y supe que no podía esperar más. Tenía que actuar rápido. En mis manos estaba la única esperanza de evitar que todo se desmoronara. Con el telón de fondo del desánimo familiar, decidí que hablaría con mis hermanos. Me reuní con ellos en el pequeño cuarto de juegos, el lugar donde solíamos soñar con aventuras, lejos de la realidad que enfrentábamos. Necesitamos ser un equipo más que nunca, les dije, tratando de infundir un sentido de urgencia que no sonara aterrador. Tengo un plan, pero necesitamos su ayuda. Se miraron entre sí, inquietos pero dispuestos. Les expliqué la idea de que cada uno colaborara en la venta de productos caseros. Pero esta vez quería ir más allá. La emoción comenzó a burbujear en el aire, y vi que sus ojos brillaban al imaginar cómo convertir juegos de mesa en un evento de verdadero alcance, no solo un garaje sale, sino una feria vecinal. Podríamos invitar a otros vecinos. Hacer talleres, actividades, sugirió mi hermano menor con entusiasmo contagiado. Su energía me revitalizó. Era una chispa en medio de la crisis, un reflejo de la resiliencia familiar que no quería abandonar. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad, decorando anuncios, preparando galletas, agrandando el espíritu de colaboración que habíamos empezado a construir. Sin embargo, el mensaje misterioso seguía presente, un recordatorio constante de que en la oscuridad, algo acechaba, esperando el momento oportuno para desatarse. Con la venta en marcha, la mañana prometía ser un gran evento. Mis hermanos y yo empezamos a trabajar, mientras papá y mamá se unieron a nosotros con una dedicación que me llenó de esperanza. En medio de risas y carreras, un sentimiento de unidad comenzó a nacer. Sin embargo, mientras conversábamos sobre lo que habíamos conseguido, el sonido de un motor en la calle me sacó bruscamente de la burbuja de euforia. Un auto negro aparcó frente a nuestra casa. Mi corazón se detuvo al reconocerlo. Era familiar, pero no tan bienvenido. La figura del conductor, envuelta en sombras, se precipitó a la puerta. La risa de mis hermanos se apagó, el murmullo de la calle quedó sepultado por un pesado silencio. ¿Quién está ahí?, pregunté con temor mientras el hombre se acercaba. La imagen de su rostro se dibujó lentamente en mi memoria. Supuse que era alguien relacionado con la carta, un fragmento de nuestro quebranto que había llegado a cobrar su precio. El aliento me falló. El verdadero conflicto de nuestra batalla apenas estaba comenzando. El hombre se detuvo en la puerta, sus ojos oscuros examinando nuestro hogar como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. El aire cargó de inquietud mientras trataba de recordar por qué me parecía tan familiar. Al final, su nombre se me escapó como un susurro: Javier. Un viejo conocido de papá, alguien que había estado presente en momentos familiares felices, pero que ahora despertaba un nudo en mi garganta. Mamá, tal vez deberías. La advertencia se quedó atascada en mis labios mientras el hombre se acercaba, pero luego vi la expresión de mi madre. Ella parecía temerosa y fuerte al mismo tiempo. La mezcla de emociones estalló en el cuarto. ¿Qué haces aquí, Javier?, preguntó ella con una voz temblorosa pero firme. Él guardó silencio por un momento, de alguna manera sintiendo la tensión en el aire. Su mirada se desvió hacia el suelo. He venido a hablar sobre la deuda la que tú y Fernando han estado ignorando, dijo con un tono más suave del que esperaba, pero no menos amenazador. ¿Deuda?, me interrumpí, encarándome a él. ¿Qué deuda? Sentí como si las palabras salieran de mi boca como un eco del miedo que había estado acumulando en mis adentros. Es una deuda que creímos que estaban manejando, pero parece que las cosas han empeorado, continuó Javier con un tono que intentaba ser conciliador. Estoy aquí para ayudar, realmente. ¿Ayudar?, preguntó mamá con incredulidad, su mirada fija en él. ¿Cómo puedes ayudar si viniste a advertirnos de algo que ni siquiera sabíamos? La habitación se llenó de un silencio pesado, cada uno de nosotros conteniendo el aliento. La conversación en torno a una posible solución se estaba desvaneciendo ante nuestros ojos. Dudaba que Javier entendiera cuánto necesitábamos reconstruir nuestra vida, cuánto habíamos luchado por recuperar un poco de normalidad en medio del caos. Escuchen, tengo una manera de hacer que esto funcione, dijo finalmente, buscando establecer una conexión. Los puedo ayudar a negociar plazos. Es mejor que enfrentar la situación de inmediato, les puedo conseguir tiempo. No quiero saber nada de ti ni de cómo piensas ayudar, desafió papá, quien había aparecido en la escena, aún en pijama, con el cabello revuelto pero con una claridad furiosa en sus ojos.
La última vez que te escuchamos solo empeoró nuestra situación, está bien, pero necesitan actuar rápido. Los prestamistas no esperan, insistió Javier con una nota de desesperación que abrumó la hostilidad. Lo peor que pueden hacer es quedarse parados. Podrían al menos darme la oportunidad de hacer algo. El silencio era casi ensordecedor, mi corazón latía con fuerza. Aunque entendía lo que mi padre había sentido, una parte de mí aún anhelaba esa chispa de esperanza que Javier parecía traer consigo. Sabía que la situación no era sencilla, pero tampoco podía ignorar que podíamos estar al borde de una oportunidad. Mis hermanos intercambiaron miradas de preocupación. Era un momento crítico donde una decisión podría cambiar el rumbo de la situación. De repente el potencial de cambiar nuestras vidas se sentía vivo, pero la desconfianza continuaba como un hilo para deshacer todo lo que habíamos construido. Papá, lo que dice puede tener sentido, intervine, sin querer que la tensión nos consumiera. La mirada de mis hermanos era de sorpresa, pero mantuve mi voz firme. Podemos escucharle, escuchar no significa aceptar, me advirtió él, pero podía ver la lucha interna en su rostro. Volví a mirar a Javier, quien aguardaba con esperanza. Mira, no queremos carros ni trucos, solo claridad, respondí, abrumado por el deseo de creer que él podría ser parte de nuestra salvación. Javier asintió, sus ojos aliviados por un instante, pero el temor seguía al acecho entre la incertidumbre. De repente golpearon a la puerta con más fuerza, rompiendo el tenso momento. La mirada de Javier se volvió instantáneamente sombría. ¿Quién más viene?, preguntó con un tono agudo. No lo sabía. El eco de la desesperación resonó en mis venas. Mi mente se llenó de advertencias visualizando a quién podría estar detrás de esa puerta y la posibilidad de que la situación empeorara si la persona que esperaba no era una opción. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mi hermano menor, su voz helada, mirando a mí y a mamá, buscando respuestas. El sonido de la puerta golpeando se intensificó, y supe que necesitaba prepararme para la verdad. Lo que se avecinaba podía estar más allá de nuestra comprensión. A medida que el miedo crecía, comprendí que la tarde se estaba convirtiendo en un laberinto emocional del que no podía escapar. Vamos a averiguarlo, dije decidido. Respiré profundamente y avancé hacia la puerta, sintiendo que el futuro de mi familia se estaba balanceando en el hilo más delgado. Abrí la puerta lentamente, la vista que se presentó fue más impactante de lo que había imaginado. Una mujer de porte elegante y mirada firme, se plantó ante mí, con una carpeta en la mano. El rostro de Javier palideció, el miedo ya marcando su contorno. Soy la abogada de tu padre. Necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber. El dolor que había estado afianzado en mí se profundizó, y supe que el verdadero arrebato aún estaba por llegar. La mujer que se presentó como la abogada de papá, me miró con una mezcla de desafío y compasión. No es fácil enfrentarse a la realidad de un ser querido, mucho menos cuando esa realidad conlleva un peso tan devastador. El silencio que envolvió la habitación era casi palpable, y mi familia se aferraba a sus propias ansiedades, cada uno experimentando la inminente tormenta de forma diferente. ¿Qué es lo que necesitamos saber?, murmuré, mi voz apenas un susurro. Mientras tanto, el corazón de mamá latía con una intensidad que me hizo sentir que el aire se escurría de mis pulmones. Su padre ha estado en serios problemas financieros, más de lo que imagina, comenzó ella, abriendo la carpeta y mostrando documentos que parecían estar empapados de preocupaciones. Los números, las fechas, y esos términos legales oscurecían aún más el ambiente en el que nos encontrábamos. No es solo una deuda. Hay juicios pendientes, y se ha acumulado mucho interés. Todo está a punto de colapsar, pero él titubeé, intentando procesar la información. No entiendo. ¿Por qué no nos dijo nada? Recordaba las caladas de silencio en casa después de las cenas, cuando papá enfrentaba el estrés de ser el pilar de nuestra familia, y que su rostro solo reflejaba tensión. Javier interrumpió, él pensaba que podría resolverlo por su cuenta, que con algo de tiempo todo volvería a estar bien. Su voz sonaba a razones que intentaban justificar lo injustificable, pero lo dicho resonó en mí como una verdad amarga. Nunca fue así, se quejó mamá, enfadándose con la realidad que se había vuelto completamente ajena a nuestra rutina cotidiana. Siempre hemos estado ahí para él, ¿por qué ocultaría esto? La abogada respiró profundamente, pareciendo darse cuenta de que estábamos a un paso de la ruptura. No era mi intención causarles dolor. Deben comprender que las cosas han escalado. Su padre él salvaba su orgullo más que su situación.
Ahora, cada día que pasa, la situación se vuelve más crítica. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó mi hermano menor, aterrorizado. La vulnerabilidad en su voz me rompía por dentro. Debemos buscar una solución rápidamente o podríamos perderlo todo, respondió la abogada, su tono más empático esta vez. Si estamos a tiempo podemos enfrentar a los acreedores y negociar las deudas. Negociar, quería gritar, pero palabras saladas se amontonaban en mi garganta. ¿No se supone que debemos protegerlo? No podemos dejar que nadie le haga daño. Sé que es difícil, sé que no quieren escuchar esto, pero Temerham, dijo Javier, y vi como pequeña estela de preocupación iba trazando caminos en su rostro. Se trata de salvar lo que se pueda salvar. Miradas sombrías se cruzaron entre mis hermanos, un código de miedo y dolor que pronto se tornaría consciente de nuestra propia fragilidad. Aquel nombre que solía evocarme buenos recuerdos ahora me sumía en un océano de sombras. Finalmente fue papá quien rompió el círculo, su voz casi un susurro cargado de resignación. ¿Qué hay del trabajo? ¿Hay alguna forma de solucionarlo? Necesitamos una oportunidad, la abogada asintió, y por un instante una chispa de esperanza titiló en el aire. Podemos presentar un plan de pago a los acreedores y apelar a la buena voluntad de algunos. Pero necesitan responder rápido, y eso implica comprometerse. Nosotros necesitamos un tiempo, por favor, imploré, sintiendo el peso de la realidad abrumándonos a todos. Él es nuestro padre, yo puedo ayudar en lo que sea necesario, dijo Javier de repente, como si aún quedara un vestigio de lealtad en él. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no te preocupaste por hacer algo antes?, volví a interrogar, crujiendo mis manos, luchando entre el deseo de verlo como aliado y la necesidad de rechazar su ayuda. La abogada se giró hacia mí. Lo que está en juego es más que en una simple conversación aquí. Es una reunión de tiempos, decisiones y acciones. Tienen que decidir quién va a ser parte de esto. Les aconsejo que piensen con claridad. El caos reinaba dentro de mí, pero el tiempo se marchaba. Como la arena entre los dedos. Mirando a mi madre comprendí que lo que estaba en juego no solo era una deuda, se trataba de nuestra familia, de nuestra identidad, y lo que sería de nosotros si todo colapsara. Necesitamos hablar, murmuré a mis hermanos, intentando volver a centrar nuestros pensamientos. Necesitamos definir qué hacer y a quién vamos a confiarles nuestra esperanza. Todos asentimos, pero el peso en mis hombros se tornó abrumador. La abogada se quedó para escuchar, y un nuevo compás de tristeza nos envolvió. Mientras el nudo en mi pecho se hacía más fuerte, supe que este capítulo de nuestras vidas no solo me revelaría verdades inesperadas sobre papá, sino también sobre nosotros mismos. De repente el ruido de unos pasos resonó en la entrada, y una voz familiar, pero distante, llamaba a la puerta. ¿Están ahí? Soy yo, Fernando. El corazón se me detuvo pues sabía que de su llegada, todo podría volver a cambiar, y el caos sería solo un eco de lo que vendría. El estruendo del timbre resonó en la habitación, como un eco de inquietud que se amplificaba en el silencio que ya era desesperante. La voz de Fernando atravesó la puerta, una presencia que había sido parte de nuestra vida, pero que ahora sentía distante y ajena. Su llegada, cargada de casualidad, prometía alterar el delicado equilibrio que intentábamos estabilizar entre la incertidumbre y la verdad. ¿Deberíamos abrir?, preguntó Laura, mi hermana mayor. Su voz temblorosa traía consigo la inseguridad de no saber qué podía desatar el reencuentro con Fernando. La abogada observaba, con un aire de profesionalidad y cautela, como si supiera que la vida de nuestro hogar se podría transformar en un instante. Sí, respondí, sintiendo que lo inevitable no se podía evitar. Bajé la cabeza, tomando un momento para respirar, y finalmente me acerqué a la puerta. Al abrirla, vi su rostro familiar pero desgastado por el tiempo. Capaz de ofrecer cariño pero también un torrente de recuerdos que nos ataban a un pasado que apenas logramos mantener a flote. Hola, dijo con una sonrisa forzada, revelando su nerviosismo. ¿Todo bien? Los vi desde la calle, parecía que estaba ocurriendo algo serio. Un instante de silencio se instaló, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responder. A la sombra de la abogada, definitivamente no era el momento para hablar de nuestra desgracia. Fernando, no es el mejor tiempo, empecé, cuando el rostro de mamá apareció detrás de mí. Su pálido semblante hablaba por sí mismo, pero no podía ocultar la desesperación que empezaba a apoderarse de la casa. Creo que deberías quedarte, interrumpió mamá, su voz pesada con una mezcla de esperanza y necesidad. Tal vez Fernando representaba algo de normalidad en medio de este caos.
quizás su compañía podría servir como un bálsamo. Fue el primer destello de energía que sentí en un rato. Fernando siempre había tenido ese don, cambiar las dinámicas, evocar sonrisas cuando más se necesitaban. Y aunque sabía que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas, opacar ese rayo de luz podría resultar devastador. Voy a quedarme un rato, claro, respondió Fernando, cerrando la puerta detrás de él. Las miradas de mis hermanos, lleno de expectativa y un ligero alivio, se encontraron con las mías. Era el momento de compartir nuestro dolor y organizar las piezas descompuestas. ¿Qué está pasando?, preguntó con suavidad, registrando cada rostro como si pudiera captar la tristeza en el aire. Mamá tomó la delantera y con una voz que intentó sonar firme, empezó a contar. Cada palabra de ella resonaba como una maza sobre el cristal de la estabilidad que aún pretendíamos mantener. Caminamos por el laberinto de las malas decisiones de papá, los números escalofriantes, los juicios. Fernando escuchaba con los ojos muy abiertos, asumiendo la carga de nuestra desesperanza. No sabía nada, susurró palideciendo mientras comprendía la magnitud de la situación. ¿Puedo hacer algo? No sé si hay algo que podamos hacer, solté, mis propias dudas incapacitándome. Pero una chispa surgió en Fernando, un resplandor que prometía abrir nuevas puertas. Pero probablemente sí, añadió, su voz ahora llena de determinación. Debemos reunirnos con alguien que pueda darnos una guía, un profesional que pueda asesorarnos legalmente. Mientras miraba la ardiente determinación en su mirada, algo comenzó a encenderse dentro de mí también. Tal vez sí, tal vez tengamos una oportunidad, murmuré, enredando en mis pensamientos las conexiones que se tejerían entre las decisiones, la familia y la esperanza. La abogada asintió en la sombra, con la expresión de alguien que había atravesado batallas similares. Podría facilitar el contacto con algún experto, pero deberíamos hacerlo rápido, advirtió, su voz volviendo a tomar un matiz profesional. Sin embargo, los rostros de mis hermanos seguían cargados de ansiedad. Respiré hondo y con el corazón en la mano, asumí que todos llevábamos ese silencio y la culpa implícita de no haber visto las señales a tiempo. Fernando, puede que necesitemos tu apoyo emocional. Pero también necesitamos ser honestos con lo que está en juego, dije, sintiendo que perforábamos la superficie de las expectativas. Su cabeza asintió, con el nudo aún en la garganta. El ambiente en la habitación se fue llenando de una combinación de preocupación y calidez. Un nuevo enfoque empezaba a brotar entre nosotros, quién éramos en realidad y cómo enfrentaríamos lo que estaba por venir. Siempre estaré aquí para ustedes, dijo Fernando, su voz dándole matices de esperanza a esta tormenta. Y así, mientras una chispa comenzaba a encenderse entre nosotros, un golpe inesperado resonó en la puerta de nuevo, esta vez más fuerte y amenazante, como si el destino reclamara nuestra atención. ¿Quién es?, pregunté, sintiéndome atrapado entre el deseo de saber y el temor a lo que podría significar. La voz que se oyó esta vez era dura y fría. Soy un acreedor de la empresa de su padre. Necesito hablar con él. El ambiente se tornó helado, como si cada uno de nosotros hubiera sido golpeado por un viento helado que nos dejaba sin aliento. Mi mirada se encontró con la de mamá, y en su rostro vi un destello de terror que resonaba con la angustia que me invadía. Como si la realidad se hubiera transformado en una tormenta e incluso la claridad del día había decidido ocultarse tras nubes oscuras. ¿Qué quiere?, murmuré, intentando aferrarme a la última pizca de control que me quedaba. Fernando dio un paso hacia adelante, su instinto protector manifestándose de inmediato, mientras mis hermanos retrocedían como si el peligro fuera tangible. Necesito hablar con el jefe, insistió la voz, gruesa y profunda detrás de la puerta. Era un hombre del que no queríamos saber nada, un recordatorio cruel de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar de manera irrevocable. Mamá, la voz me falló como si, en ese instante, mis palabras quedaran atrapadas en la garganta. Fernando se volvió hacia ella, su rostro lleno de comprensión. Toda la calma que había empezado a brotar en él se evaporó con la tensión del momento. Es mejor que no le abras, dijo la abogada, pero su tono era más uno de súplica que de autoridad. No sabemos quién es, ¿y si se queda aquí esperando?, preguntó Laura, su voz quebrada, como si la idea de que este extraño estuviera al otro lado de la puerta disminuyera nuestras posibilidades de abrazar la esperanza. Nos vería vulnerables. Voy a encargarme de esto, pronunció Fernando, lleno de determinación, mientras llenaba la sala de una energía que antes parecía escurrirse entre nuestros dedos. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta, subiendo la mano mientras yo intentaba detenerlo. No, Fernando, espera, pero ya era tarde, hablemos, escuché su voz, clara y firme.
No creo que lo que tenga que decir sea tan importante como para entrar sin que se lo permitamos. La fragorosa tensión en el aire era palpable, y finalmente entendí que era un acto de defensa tanto para nosotros como para él. Fernando, mi voz era un susurro, lleno de miedo y dudas. Sabía que su disposición a enfrentar al acreedor era por nosotros, pero la idea de involucrarlo en este lío me dejaba inquieto. Confía en mí, dijo, y sentí un destello de esperanza que golpeaba en mi interior. Si alguien podía manejar la tensión de esta situación, era él. El silencio se alargó mientras escuchamos pasos en el umbral. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Fernando, su tono firme resonando en el aire pesado. No vamos a abrir hasta que nos digas. Mamá, en su fragilidad, soltó un pequeño suspiro mientras Fernando se mantenía firme, como un faro en medio de una tormenta. La figura del acreedor parecía encorvarse a medida que se revelaba la incertidumbre. Tengo derecho a hablar con él. No sé lo que están tramando, pero lo quiero aquí. La voz del hombre se tornó más dura, y la puerta vibró levemente ante el peso de su insistencia. Fernando dio un paso atrás y se giró hacia nosotros. Esto no tiene por qué escalar. Tal vez si le explicamos que no podemos hacer frente a la deuda, se abrirá una puerta para negociarla. Mamá se cubrió la boca, apretando los labios como si estuviera a punto de llorar. No sé si tenemos otra opción, susurró. Mi corazón latía con fuerza. Había algo inquietante en la forma en que la desesperación había teñido su voz. Con un gesto decidido, Fernando se volvió hacia la puerta. Voy a hablar con él. Todos necesitamos saber cuál es la magnitud de esto y no podemos aferrarnos al miedo, pero apenas se dirigió a abrirla, el timbre sonó de nuevo con urgencia, un grito de advertencia en medio del caos que ya reinaba. Abre. Puede que no quieras saberlo, pero tengo algo más que decir, algo que les incumbe a todos. Tienen derecho a enterarse. El corazón me dio un vuelco, y una ola de ansiedad me inundó. Fernando, no lo hagas, le advertí, el pánico comenzando a cobrar protagonismo. Déjame encargarme, respondió. Pero antes de que pudiera reaccionar, él ya había girado el pomo y abrió la puerta. La escena que mi mente imaginó se difuminó ante la realidad. Lo que estaba al otro lado no era solo un acreedor, era un hombre con una expresión que prometía complicaciones. Al fondo, podía ver a una mujer de pie, con un semblante serio que parecía esperar un desenlace que ninguno de nosotros había anticipado. Soy Elena, la esposa de tu padre, dijo ella, sus palabras cortando con el mismo filo que una navaja. Lo inesperado de su presencia hizo temblar el frágil equilibrio de la casa, y entendí que la tormenta apenas había comenzado a desatarse. Elena observó a cada uno de nosotros con una mezcla de tristeza y determinación. La revelación resonó en la habitación como un eco, saturando el aire de una tensión que apenas podíamos soportar. No podía entender cómo una figura tan ajena podía rendirnos en un instante. ¿Qué significa esto?, pregunté, mi voz vacilando entre el asombro y la negación. Fernando se quedó inmóvil, su mirada fija en ella, intentando procesar aquellas palabras que cambiarían irrevocablemente el rumbo de nuestras vidas. Además de la fragilidad de mamá, sentí el peso de la culpa y el miedo caer sobre los hombros de cada uno de nosotros. Era como si un manto oscuro se hubiera posado sobre nuestro hogar, apretando cada rincón de esperanza que había podido quedar. Vine porque hay cosas que deben aclararse, continuó Elena, mientras sus ojos oscuros se posaban brevemente en Fernando como si evaluaran su capacidad para manejar la situación. No tienen por qué cargar con el peso de las decisiones que él tomó. ¿Decisiones? ¿De qué decisiones hablas?, reclamó Fernando con una voz que apenas lograba mantenerse firme. Estaba claro que también se sentía traicionado, como si fuera un improvisado refugio en medio de un mar de confusión. Laura, demasiado asustada para decir algo, se aferró a mi brazo, mientras en mi mente una colisión de preguntas giraba imparable. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué la había llevado a encontrarme justo cuando el temor nos asediaba? Elena respiró profundo, como si la próxima frase que pronunciara tuviera el poder de desmoronar más de lo que ya había caído a nuestro alrededor. Su padre está en problemas. De esos que no se pueden ocultar. Se detuvo un instante como si estuviera buscando las palabras perfectas en un mar de complicaciones. Lo que ustedes creen que se detuvo, no se detuvo. La deuda sigue vigente y podría afectarles a ustedes también. El aire se volvió más denso, y cada uno de nosotros se sintió atrapado en sus propios pensamientos. Mamá se dejó caer contra la pared, pálida y vacía, y su expresión de angustia nos desgarró aún más.
La mujer que tenía al frente era un recordatorio cruel de que no podíamos escapar del legado de nuestro padre, una sombra que seguía acechándonos. ¿Qué rastro dejó?, preguntó Fernando, su voz ahora un susurro desafiante, sosteniendo la esperanza de respuestas que pudiera salvarnos. ¿Por qué viniste tú y no él? He estado intentando convencerlo de que lo mejor era hablar con ustedes, pero ha tomado decisiones equivocadas. Piensa que puede resolver esto solo, y no lo entiende, explicó Elena. Su tono era una mezcla de frustración y resignación. Pero esta vez ya no es solo su problema. Si no me escuchan, sus nombres acabarán arrastrados en esto. El banco está decidido a recuperarlo, y no le importa a quien también afecten. Un silencio pesado envolvió el lugar y el reloj seguía sonando tic-tac, un recordatorio que cada segundo cuenta. Fernando se giró hacia nosotros, buscando el apoyo que sabía que no se vería en los rostros de mamá y Laura, ambos perdidos en la profundidad de su angustia. ¿Estamos dispuestos a escucharla?, preguntó, su voz casi un eco en la habitación. ¿Estamos dispuestos a dejar que el miedo nos controle, o vamos a enfrentar esto juntos? Elena tomó un paso al frente como si su audacia pudiera inspirarnos de alguna manera. No he venido a dividir. He venido porque quiero ayudarles. La verdad es que su padre no puede salir de esto solo, y ustedes tienen derecho a decidir su propia historia. Un rayo de esperanza se encendió en mi pecho. Podía sentir que había una oportunidad, una pequeña rendija de luz en la oscuridad. Pero también sabía que el camino sería complicado. Con cada decisión, la pregunta que en el fondo guardaba era, ¿qué está dispuesto a perder el hombre que se ha escapado de nosotros? La incertidumbre se apoderó de la habitación mientras nuestros ojos se encontraban, buscando respuestas en un mar de dudas. ¿Qué hacemos ahora?, murmuré, sintiendo el temor afluir junto a la esperanza. Primero necesitamos saber exactamente qué esconden las cuentas de su padre. Luego solo entonces podremos decidir cómo veamos el futuro, dijo Elena, su voz firme. Fue entonces cuando sonó el teléfono, un timbre agudo que resonó a través del espacio tenso. Todos nos miramos, una mezcla de ansiedad y curiosidad, el eco de su vibración interrumpiendo la conversación que aún no había terminado. Yo sabía que estaba ligado a todo lo que sucedía, y por un momento el mundo exterior se sentía tan distante como una tormenta lejana. Lo siento, tengo que contestar, dijo Fernando, extendiendo la mano hacia el teléfono. Pero antes de que pudiera levantarlo, me di cuenta de que la llamada provenía de un número desconocido. Una sensación helada me recorrió la espalda mientras los otros, en un silencio expectante, observaban la reacción que se reflejaba en su rostro. Me di cuenta de que la tormenta apenas comenzaba, y el verdadero desafío a enfrentar aún estaba por llegar. Fernando tomó el teléfono con manos temblorosas, el rostro pálido y los ojos inquietos. Marqué el momento en mi memoria, consciente de que la vida, tal y como la conocíamos, estaba a punto de cambiar. Sí, contestó, su voz casi inaudible en el aire cargado de tensiones. A medida que escuchaba, su expresión se tornaba más seria, y sentí como el corazón de los presentes se unía en un latido colectivo, compartiendo el mismo miedo. La conversación duró apenas unos minutos, pero para mí, cada segundo se convirtió en una eternidad. La mirada de Fernando se tornó sombría mientras la tensión aumentaba, y una sombra de preocupación se dibujaba en su frente. Finalmente colgó y se giró hacia nosotros, la boca apretada en una línea dura, como si le costara expresar lo que acababa de oír. No puedo creerlo, murmuró, casi para sí mismo. Era el banco. Quieren que papá se presente. Dicen que el tiempo se agota y que si no lo hace, comenzarán a tomar acciones legales. El mundo se volvió borroso a mi alrededor, apenas podía procesar la información. Una parte de mí quería abandonarlo todo, huir de esa casa que había sido nuestro refugio hasta ese momento, pero otra parte sabía que no había salida. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Laura, su voz temblando, tratando de aferrarse a la angustia que la invadía. Necesitamos reunir toda la información sobre lo que él ha estado escondiendo. Elena dijo que esto no es solo su problema, es una decepción que nos impactará a todos, dijo Fernando, su tono ahora decidido, como un comandante dispuesto a luchar en una batalla perdida. Pero yo no podía evitar pensar en la fragilidad de nuestra madre, la tristeza que la cegaba, y el dolor que nos unía. ¿Y si él no quiere ayudarnos?, me atreví a preguntar, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Y si decide huir de nuevo? El silencio llenó la habitación en un instante. Elena frunció el ceño, y pude ver cómo el dolor le atravesaba la expresión. No importa lo que él decida, ustedes tienen que protegerse.
La única manera de salir de esto es enfrentar los problemas juntos, dijo con firmeza. Mamá se movió, sus delicados dedos acariciaron la superficie de la mesa como si buscaran anclarse en algo tangible. No quiero volver a perder a tu padre, pero tampoco quiero perder a mis hijos en este proceso, murmuró, su voz apenas en un susurro. Aquella declaración fue como un puñal que atravesó nuestro núcleo familiar, revelando el profundo temor a perder lo poco que nos quedaba. Él está atrapado en un ciclo que no vemos, intervino Elena. No estoy aquí para hablar mal de su padre, solo quiero que entiendan que sus decisiones no tienen que determinar su futuro. Tienen el poder de reescribir su historia. La idea era aterradora, pero a la vez liberadora. Podríamos realmente ser quienes cambiaran el rumbo de nuestras vidas. Decididos a no dejar que el miedo nos gobernara, comenzamos a buscar en cada rincón de la casa, papeles, documentos, cualquier cosa que nos diera una pista sobre el oscuro laberinto financiero en el que nuestro padre se había perdido. La pesada carga de la incertidumbre comenzó a levantarse un poco mientras encontrábamos documentos antiguos, facturas olvidadas y cuentas que nunca habíamos imaginado. Al sentir ese impulso colectivo, cualquiera podría haber pensado que íbamos a encontrar respuestas. No obstante, entre el polvo y la desesperanza, nos topamos con una carta. La encontró Laura, sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y temor. Miren esto, exclamó arrojándola sobre la mesa. Sin mirar el contenido, miré a Fernando, que tenía una habilidad única para leer mis pensamientos. Ábrela, dijo, su voz decidida pero llena de un temor palpable. Laura tomó una respiración profunda, y lentamente desdobló el papel, sus ojos escaneando las líneas. Al principio solo hubo silencio. Pero a medida que leía, la palidez de su rostro se volvió más intensa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Habla de un plan de escape. Él está huyendo, dijo, su voz quebrada. Alguien se está ocupando de su deuda, pero parece que está atado a algo mucho más oscuro. Hay nombres aquí que nunca había escuchado. Un frío gélido recorrió la habitación, una atmósfera de revelaciones que reavivaban viejos temores. La sensación de que no había una salida se hizo abrumadora, pero también había un nuevo destino, uno que requería enfrentarse a los fantasmas que llevábamos dentro. Y en el fondo una nueva verdad comenzaba a germinar. Tal vez este detonante de miedo podría convertirse en nuestra salvación. Mientras cada uno de nosotros absorbía esta nueva información, el timbre de la puerta sonó, un eco inopinado que cortó el aire. Un giro en el destino, un estruendo que podría sellar nuestro camino hacia la verdad o condenarnos a un desastre que apenas comenzábamos a entender. El aire estaba espeso con la carga de incertidumbre cuando el timbre sonó de nuevo. Era como una llamada a la batalla, una señal que desataba todas las emociones que habíamos contenido. Mis hermanos, mamá y yo nos miramos con el peso de la incógnita sobre nuestros rostros. Nadie se atrevió a moverse, cada uno luchando con sus propios miedos. Decidí tomar la delantera, como si mi voz pudiera romper la atmósfera tensa que nos envolvía. Me acerqué a la puerta, el eco de la revelación sobre el plan de huida de papá resonando en mis pensamientos. ¿Acaso estaríamos al borde de algo que podría cambiarlo todo? Al abrir la puerta, una figura familiar se presentó ante mí. Era papá, su rostro cansado, apresurado y surcado por la ansiedad. Inmediatamente sentí que el aire se me escapaba. Decenas de preguntas competían por salir, pero el temor de enfrentar la realidad era casi paralizante. Era como si tras su ausencia, toda la creación familiar hubiese temblado, y ahora, de repente, flagrante, se nos ofrecía la oportunidad de reescribir el final de nuestra historia. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, forzando las palabras por la presión en mi pecho. Él tragó, sus ojos oscuros cargando un peso que no podía llevamos. Escuché sobre el problema, vine a avisarles que hay más en juego de lo que creían. He estado buscando la forma de solucionar esto, pero necesito su ayuda. Su voz era temblorosa, como un hilo enredado en el laberinto de mentiras y deudas que había construido a su alrededor. No podemos, empecé a decir, pero él me interrumpió, escúchenme. Sé que he fallado como padre, que he escondido cosas porque creí que podría protegerlos. Pero ahora la situación se ha vuelto incontrolable. Hay personas a las que les debo mucho y estoy aquí porque el tiempo se acaba, susurró, sus ojos encontrando los de cada uno de nosotros. Necesito que confíen en mí. Aquel momento fue una explosión de emociones. La mezcla de miedo, traición y amor comenzaba a devastarnos. Podía ver en el rostro de mamá la lucha, su amor por él aún persistía entre las cicatrices de su dolor.
Luché con mis propios sentimientos. ¿Podríamos arriesgarnos a abrir nuestro corazón a quien nos había llevado al borde del abismo? La voz de Fernando, siempre firme, irrumpió en el aire. Lo que queremos saber es cómo podemos salir de esta. La determinación en su mirada era un rayo de esperanza, y sentí el nudo de incertidumbre en mi pecho aflojarse un poco. Papá asintió, comprendiendo que cada instante era vital. Hay contratos y acuerdos. Algunos son riesgosos, pero tengo un plan que puede salvarnos a todos. Era evidente que la ansiedad y el miedo se habían apoderado de su rostro, pero ahora también había algo más, un destello de compromiso, de querer hacerse responsable, como si inyectara vida a nuestra familia. La esperanza empezó a brotar mientras él hablaba. Papá reveló que había querido arreglar sus problemas solo, cargando con el peso de su identidad, creyendo que había suficiente tiempo para saldar las cosas sin tener que preocuparnos. Pero lo peor era saber que sus decisiones habían sido una superficie placentera bajo la que un torrente de angustia continuaba acumulándose. Sin embargo, aquella revelación había encendido algo en el interior de todos nosotros. El eco de nuestras luchas se entrelazaba con la historia que papá contaba, y comenzamos a ver no solo un camino, sino uno que podría llevar a la sanación. Podemos enfrentar esto juntos como familia, dije, el sentimiento profundo de pertenencia llenando cada rincón. Necesitamos ser honestos no solo contigo sino entre nosotros, continué, sintiendo que el miedo a perderlo aún permanecía, pero ahora, también había lugar para un renovado sentido de solidez. Lo sé y estoy aquí para ayudar. Juntos podemos buscar la manera de resolverlo. Pero tenemos que hacerlo rápido, respondió papá, con la voz tensa, consciente de que cada decisión que hiciera impactaría a todos nosotros. Aquel instante se tornó transparente y sentí que lo mismo que decía de sí mismo él, todos lo decíamos el uno del otro. Cada uno de nosotros había estado tan perdido como él, pero la luz de la verdad parecía guiarnos, un camino hacia el perdón y la aceptación. Mamá, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, su mirada llena de dolor y amor. La fuerza que emanaba de ella era un vínculo que nos unía como nunca antes. Podemos hacer reparaciones, podemos ayudar a papá a salir de esto, dijo, su voz temblorosa. Pero necesitamos estar juntos en cada paso, cada sacrificio. El abrazo de la esperanza se expandió en la sala, y entendí que habíamos tomado la decisión, no permitir que los errores de papá definieran nuestro futuro. Habíamos llegado a un acuerdo que era más que el deseo de salvar a nuestro padre, era el deseo de salvarnos a nosotros mismos, de enfrentar el caos y buscar la verdad. Un nuevo sentido de unidad brillaba entre nosotros, como un faro en medio de la tormenta. Aceptar la vulnerabilidad de cada uno, enfrentando juntos lo que había sido oculto por tanto tiempo, era el camino a seguir. Al final, lo que había comenzado como un almuerzo familiar quebrado se transformó en un festín de redención. Esta vez lo haremos juntos, somos más fuertes de lo que imaginamos, susurré, sintiendo que lo más profundo de mi ser se conectaba con la esencia de cada uno de nosotros, un vínculo inquebrantable, y así, en una casa pintada de sombras, se gestaba la esperanza. Esa que había llamado a la puerta inesperadamente y había cambiado nuestro destino para siempre. Cuando la verdad es abrazada con amor, la familia siempre encuentra su camino hacia casa, dije, una promesa que resonó en cada corazón presente. En ese instante supe que sería la frase que todos recordaríamos, fue el comienzo de un nuevo capítulo.